Como lo prometido es deuda, hoy vamos a actualizarle el tema de cómo cerró el 2022 en materia laboral. Ya le habíamos dado un adelanto, pero vamos a actualizarlo eh, a través de la organización Cómo Vamos y su análisis del Observatorio de Economistas en México. Esto, como le digo, en materia laboral al cierre del 2022 y además del tema general cómo cerró en los estados y por supuesto en Baja California. Y para ello le agradezco enormemente que nos tome la llamada Brenda Flores, investigadora de México Cómo Vamos, es maestra en políticas públicas por la Universidad de Calgary y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha participado en investigaciones del Programa de Gobernabilidad de Recursos Extractivos de la Universidad de Calgary y ahí en el ITESM. Actualmente, como le digo, es investigadora de México Cómo Vamos. Brenda, muy buenos días. Buenos días, David. Gusto saludarte. Igualmente, pues ahora sí que ya se tiene el cierre del 2022, incluyendo la parte de qué pasó en los estados en materia laboral. ¿Cuáles serían de entrada, Brenda, los puntos más importantes a destacar de lo que sucedió en México en esta materia? Así es, pues en primer lugar destacaría el tema del empleo que queremos, el empleo formal, que de eso tuvimos los datos desde enero, porque nuestro monitoreo del empleo formal en México, cómo vamos, es a través del registro del IMSS, que es un proxy de cómo se comporta el empleo formal en nuestro país. Y lo que vimos fue que se generaron eh, casi 753,000 empleos formales registrados en el IMSS, pero hay que considerar que nosotros tenemos una meta de que se generen 1.2 millones al año, equivalentes a 100,000 por mes, que es lo que se tendría que estar generando para incorporar a las personas que pues mes con mes buscan sumarse a la población económicamente activa, ya sea que terminen de estudiar o de más razones que poco a poco cada mes se tienen que ir incorporando, y si no se le están proporcionando estas oportunidades de empleo formal, pues entonces nos quedan las dos alternativas, que son desempleo o informalidad. Y ya cuando analizamos los datos de informalidad, que esos los conocimos recientemente con la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica el INEGI, que también monitoreamos en México cómo vamos, pues ahí vemos eh, eh, pues resultados agridulces. Por un lado, también publicó el Coneval con estos datos que se redujo la pobreza laboral, que es la proporción de la población que no puede adquirir una canasta alimentaria para todos los miembros de su hogar con el ingreso laboral. Pero al mismo tiempo, también otra cosa positiva es que la participación subió, pero es principalmente gracias a más mujeres regresando al mercado laboral remunerado. Y el problema es que cuando analizamos los datos de informalidad laboral, vemos que esa recuperación del empleo pues tiene que ver más con una mayor cantidad de mujeres trabajando en un empleo informal. Entonces estamos viendo que sí está aumentando la participación, pero al mismo tiempo estamos viendo que es principalmente en la informalidad y en este caso para las mujeres. Entonces digo, aunque como bien dices, y creo que muy bien, Brenda, es agridulce porque quiere decir que las mujeres están participando más. Finalmente, sí es importante hablar de esta brecha en cuanto a que son entonces, si lo entendí bien, más mujeres las que se quedan en la informalidad y evidentemente la parte agria de esto es estar en la informalidad significa que no tienen servicios sociales, pues. Sí, exactamente. En general es una posición de mucha más vulnerabilidad, que sobre todo pudimos ver ahora en la pandemia, que pues las personas que estaban en empleos informales era mucho más fácil que perdieran su empleo, aparte de que no tienen esa seguridad social, y se asocian estos trabajos también a menor productividad y menores ingresos. Entonces de ahí también viene mucho, también porque la pobreza laboral afecta en mucho más medida a las mujeres en todos los estados del país. La informalidad laboral es mayor para las mujeres y también la pobreza laboral. Claro que además son factores que si bien pueden ir ligados, qué bueno que nos dices eso, Brenda, porque finalmente hay que saberlos identificar. Ahora, si nos vamos a los estados, pues entonces podremos hablar de aquellos que tuvieron mejoras y aquellos que pues no les fue tan bien el tema de la pobreza laboral. ¿Qué nos puedes destacar respecto a las entidades? Así es, pues en primer lugar, hablando ahorita de informalidad laboral al cuarto trimestre de 2022,
nosotras también le damos seguimiento a través de un semáforo económico, como le llamamos, en donde vemos que las entidades con mayor informalidad fueron Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, con tasas mayores al 65% de su población empleada en empleos informales. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Baja California, vemos un semáforo económico en verde, lo cual es positivo porque tuvo un mejor desempeño al nacional, porque a nivel nacional se vio una reducción, pero principalmente ahora lo que vemos es que en los estados en los que esa reducción fue mayor, eso es lo que nos hablaría de un semáforo económico en verde, y es lo que vemos en Baja California, donde en un año la informalidad laboral bajó de 39.6% a 36.1%. Ahí lo único que hay que destacar, es regresando al tema de la desagregación entre hombres y mujeres, es que esa disminución se debió principalmente a una disminución en la informalidad de los hombres, porque la informalidad para las mujeres incrementó. De hecho, en el trimestre anterior, Baja California y Chihuahua eran las únicas dos entidades en las que veíamos que había más informalidad para hombres que para mujeres. Y ahora pues ya es mayor para las mujeres que para los hombres, como en el resto de las entidades. Y entonces ahí también vemos que aunque son números positivos, por ejemplo, ver un semáforo económico en verde y que se está desempeñando mejor que el agregado nacional, pues aún así hay una labor pendiente, y este tipo de datos nos recuerdan, son este recordatorio constante de que pues en todas las entidades, en todas las regiones de nuestro país hay pendientes importantes, y en este caso pues destacar sobre todo el empleo femenino y el alto empleo informal. Claro, entonces son datos que pueden ser positivos, es bueno que esté en verde, pero de que hay asignaturas y pendientes, eso es lo que tenemos que entender y por dónde atenderlo y trabajarlo. Ahora, hay una referencia respecto a los factores que habrían llevado a estados como Baja California a tener esta menor proporción de pobreza laboral. Sí, pues ahí justamente lo que hablamos es, ya no habíamos mencionado que Baja California y Baja California Sur son las dos entidades en las que vemos la menor proporción de su población en pobreza laboral. En Baja California estamos hablando de alrededor de 20%, lo cual, si consideramos que a nivel nacional fue de 38.5%, y que en el sureste tenemos pues entidades en las que lamentablemente llega a más del 60%, como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues entonces vemos ahí un dato positivo en el caso de Baja California Sur. Y esta disminución, hay que considerar que aunque la pobreza es un fenómeno multidimensional, como lo define el Coneval, y que hay que considerar muchas cosas, nosotras damos este seguimiento a la pobreza laboral porque es más constante, se puede hacer trimestralmente, y únicamente analiza el ingreso laboral. Por ejemplo, en este caso no se toman en cuenta ni transferencias ni remesas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los ingresos, hay tanto más personas recibiendo ingresos porque hay mayor participación, como esos ingresos son mayores. Y a pesar de que estamos viendo un entorno inflacionario pues preocupante, bastante alto, sobre todo en la canasta alimentaria, que se ha visto con incrementos anuales de 2 dígitos en todos los últimos meses, pues aún así esos incrementos en los ingresos ha sido mayor, pero ahora también va a ser un gran reto que este año eso siga siendo posible, porque estamos viendo que los precios se mantendrán altos, y aunque veamos que la inflación empieza a ceder de cierta manera, pues recordemos que de todos modos se espera que este año y tal vez incluso el siguiente cerremos los años con una inflación mayor al objetivo del Banco de México. Entonces, pues el seguir pudiendo acceder a una canasta básica alimentaria en los hogares, pues va a ser un reto en los siguientes años, y eso es lo que también hay que tomar en cuenta. Por supuesto, entonces pues ahí está también el análisis de las proyecciones en esta materia. Brenda, quien quiera conocer más acerca de este reporte del Observatorio de Economistas de México, cómo vamos, y conocer por supuesto también de lo que ustedes hacen en esta organización, si nos pudieras compartir las vías, las plataformas con las que cuenten, pues para que los busquen y además, por ejemplo, digo, nosotros estamos haciendo como un acercamiento al reporte, pero ustedes lo tienen público, según tengo entendido, completo, para que quien lo quiera consultar pueda acceder a todos estos datos, a todo este reporte de conclusiones del análisis que realizaron.
Sí, claro que sí, todos nuestros reportes son públicos y se pueden encontrar en la página mexicocomobamos.mx y también las pueden encontrar en nuestras redes sociales en todos lados como @mexicocomobamos y así también mandamos los reportes que sacamos constantemente con los datos más importantes a una eh, lista de correo, un newsletter, digamos, en el que también se pueden suscribir en nuestra página y así recibir en su correo todos estos reportes al momento en el que salen. Perfecto. Te agradezco enormemente este tiempo, Brenda. Un abrazo a la distancia y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Gracias, buenos días. Gracias a ti por el espacio, David. Hasta luego. Hasta luego, es Brenda Flores, investigadora de la organización México ¿Cómo vamos? Pues cierra 2022, en resumen, con menor pobreza laboral, pero con mayor participación de mujeres en la informalidad. En el caso de Baja California, pues destaca que junto con Baja California Sur, somos las dos entidades con menor proporción de población en pobreza laboral, con tasas menores al 20%. Las tres entidades con mayor proporción de población en pobreza laboral, con tasas mayores al 60%, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esto entre muchos de los datos que nos acaba de compartir Brenda Flores.